Yo creo que los derbis son partidos diferentes. Sabes que la afición lo vive al máximo, son días señalados, que siempre cuando sale el calendario miras cuando toca, y especialmente tenemos un bonito recuerdo del último que pudimos disputar, ¿no? Que fue uno de los días que será siempre recordado en este club, ¿no? Así que siempre estás con la máxima atención, la máxima concentración para que todo salga bien. Pues un derbi al final son partidos muy especiales y siempre son muy emocionantes, ¿no? Porque no solo por lo que se vive dentro del vestuario y en el equipo, sino por toda la ciudad, ¿no? Por toda la ciudad de Ibiza, que se vuelca con ese partido y bueno, no hace falta motivación ninguna, porque al final son partidos tan bonitos y tan especiales que uno se motiva simplemente con jugar ese partido, así que bueno, lo describiría como un partido más especial que los demás, pero al final siempre son 3 puntos, ¿no? Es difícil quedarse con uno, ¿no? Yo creo que tenemos jugadores jóvenes en todas las posiciones que están teniendo un gran rendimiento y espero que tengan un gran futuro, pero que crezcan con nosotros, que eso será buena señal. La verdad que tenemos jugadores bastante jóvenes e interesantes en la plantilla. Quizá entre Mariano, Ángel Rodado y Javi Pérez estarían la joven promesa, ¿no? Pero bueno, si me tengo que mojar diría Ángel Rodado, sobre todo porque los delanteros siempre están bastante más cotizados y la verdad que lleva unos números muy buenos y seguro que de los 3 que te he dicho triunfarán en el fútbol profesional, pero bueno, como hay que decir uno solo, digo Ángel Rodado. Por suerte soy un afortunado porque tengo un año más de contrato en un club en el que soy muy feliz. Pues la lesión la llevo bastante bien, ¿no? Porque si me hubiese preguntado hace 2 meses quizá te hubiese respondido otra cosa. Pero ahora muy bien, porque estoy evolucionando, estoy dando pasitos hacia adelante, estoy haciendo bicicleta, quizá en breve pueda correr y entonces, claro, al final, a pesar del confinamiento, yo en casa sí que estoy dando pasos hacia adelante y eso pues te da mucha confianza y bueno, ha salido todo bien, por suerte, las placas de control, los TAC y todo eso ha salido estupendo y bueno, eso es una garantía porque estamos haciendo las cosas bien y seguro que en breve pues estaré en el campo, así que de momento la llevo muy bien. Esta, no sé, no sabría qué decir. A mí me gusta mucho salir a comer, entonces todo tipo de comida me parece muy buena, ¿no? La andaluza tiene sus platos típicos y la ibicenca también. De momento no tengo ninguna queja sobre la gastronomía ibicenca. Pues el momento aquel fue bastante complicado, ¿no? Porque en el momento que te dan un poco los datos, pues lo miras tú con mucho pesimismo, tienes mucha frustración, ¿no? Porque era un momento muy bueno, yo me sentía bien físicamente, sentía que estaba aportando al equipo y al final de golpe y porrazo pues te ves que, bueno, que no vas a poder aportar al equipo durante muchos meses y al final pues eso es complicado cuando no te ha pasado mucho esto de las lesiones graves, ¿no? Pero bueno, luego al final lo miras con otra mentalidad y te centras en la recuperación y bueno, aquí estamos a poner otra vez al 100% y poder competir de nuevo, ¿no? Pues venía de estar sufriendo en casa varias temporadas y tanto el presidente y el director deportivo me hicieron la oferta, pero esa ilusión, esas ganas, ese brillo en los ojos que desprenden cuando te cuentan un proyecto, pensé que era el sitio ideal para mí para recuperar mi alegría, ¿no? Y estoy muy contento porque no me han engañado en nada de lo que me dijeron. Pues la sensación de volver al césped, pues
es la que más se extraña cuando tiene una lesión, sobre todo tan grave, ¿no? Que te aparta del terreno de juego tantos meses. Y bueno, yo desde el primer día que me lesioné estaba pensando ya en que pasara un día más y un día más para volver, pero ya te digo que mi recuperación al final es pasito a pasito, no es de golpe y bueno, tiene su evolución, y mi evolución ahora mismo está en que pronto empezaré a correr y a partir de ahí pues seguro que pisar el césped con muchas ganas y por supuesto pues poder ponerme las botas y poder competir y ayudar al equipo en todo momento, ¿no? Pero bueno, no hay prisa, estamos evolucionando bien y espero que todo vaya bien y que nos recuperemos pronto. Bueno, en césped artificial las botas suelen durar menos que en césped natural, ¿no? Y en este caso, a mí que me gusta usar siempre una bota de piel, pues en césped artificial se consume más rápido. Te diría que mínimo 5 pares o 6 seguro. En césped natural te diría que la mitad. Y alguna camiseta, pues tengo una bonita colección desde que empezó mi carrera y las voy guardando todas con mucho cariño. Siempre le tengo más especial cariño a compañeros con los que he coincidido y luego me los voy encontrando en el terreno de juego y esas son unos buenos tesoros. Y este año me he guardado la del día del Barça de recuerdo, pero la mía, no la cambié con ningún jugador. Pues no suelo utilizar muchas botas, sobre todo este año en césped artificial quizá te diría 4 pares o como mucho 5. Y en cuanto al buen recuerdo que puedo guardar de alguna camiseta, pues sí, he tenido la suerte de poder enfrentarme a clubes muy, muy bonitos. Y bueno, sin ir más lejos, este año, por ejemplo, que por mi lesión no me pude enfrentar al Barça, pero sí que es verdad que tuvo un detalle muy, muy bonito Jordi Alba conmigo, que me regaló la camiseta, me la dedicó y bueno, lo guardo con mucho cariño, pero también tengo bastantes camisetas, sobre todo pues bueno, un jugador que para mí ha marcado una historia no solo en su club como fue el Fútbol Club Barcelona, sino en la selección también española, que es André Iniesta, que tuve también la suerte de enfrentarme con él otra ronda de Copa del Rey, y bueno, quizá esa camiseta es la que más cariño le tengo hasta el día de hoy, ¿no? Pues podemos variar un poquito. Hay días que sabemos que el entrenamiento es más fuerte y suelo desayunar cereales con nueces, con miel y leche de soja y dátiles. Hay otros días que sé que es más flojito y a lo mejor pues desayuno fruta, otros días fajitas de pavo y queso. Vamos variando. Bueno, el tema del desayuno, la nutricionista nos lleva bastante a saco, ¿no? Es bastante severa con nosotros en ese sentido. Y sí, tengo 2 desayunos que los voy alternando, que uno son cereales de espelta con copos de avena y leche de soja, y el otro son tostadas con aceite de coco. Esos son los 2 desayunos que voy alternando y que bueno, de momento me dan la energía para cada entrenamiento, ¿no? Pues fue una bonita experiencia. Llevas toda la vida luchando por eso. Desde pequeño tienes la ilusión de llegar a lo más alto y me quedaría con la cara de mis padres cuando los vi en el Santiago Bernabéu. Yo creo que ahí que me quedo sin palabras, ¿no? Yo creo que ahí recogí todo lo que había sembrado durante tantos años, cuando los vi a ellos disfrutar tantísimo después de 10 años recorriéndose todos los campos por todas las categorías del fútbol español. Yo no soy de Play, hace muchos años que no la uso. Cuando era juvenil sí que jugaba con algunos compañeros, pero eso ya quedó atrás. Pues a pesar de que la tengo y tengo muchos juegos, no suelo ser un
juego mucho de PlayStation. Me gusta más, no sé, me gusta más las series, me gustan más las películas y eso es lo que hago yo en mi tiempo libre, ¿no? Veo un poco más de series o de películas que quizás jugar a PlayStation. Pero vamos, si juego algún juego me gusta mucho Call of Duty Online y bueno, y no soy tampoco de mucho FIFA, ¿no? A pesar de que me dedico al fútbol, no me llama mucho la atención de jugar al fútbol en PlayStation. Bueno, sinceramente no lo siento así. Me considero un jugador más de la plantilla, me siento querido por mis compañeros y eso es lo que me hace estar feliz para trabajar día a día, y es verdad que estoy teniendo un buen año y que he recuperado mi alegría que se ve en el campo y fuera. No suelo pensar eso, yo lo único que hago es entrenar día a día e intentar siempre superarme y dar al servicio del equipo todo lo que tengo, así que te agradezco mucho que pienses que soy un gran lateral para ti, pero bueno, yo lo único que hago es trabajar día a día para ser mejor y darlo al equipo y que sigamos creciendo como lo estamos haciendo. Sí, como he dicho anteriormente, tengo un año más de contrato y ojalá consigamos el objetivo y podamos seguir disfrutando juntos. Pues me veo una temporada más y espero que alguna más, ¿no? La verdad que me siento muy contento. El día que llegué me acogieron muy bien y estoy viendo la evolución que tiene este club desde dentro y la verdad que se están haciendo las cosas muy bien. Y al final pues bueno, se ve reflejado en el campo y se ve también pues reflejado en las gradas, que creo que la gente está involucrándose mucho con este proyecto, está con nosotros y nosotros lo sentimos desde dentro también, así que espero que no sea un año sino que sea alguno más.